rico, qué sabroso, que nos volvemos a encontrar, claro, en este día, con todos los celuvoces, claro que sí, con todos los escuchas, con todos los que nos ven. Yo quiero saludarlos a todos, claro que sí, y decir pues que estén chuzando ahí, estén pulsando el celular, que estén invitando a otras personas a ver la voz de Dios, el canal de la voz de Dios, porque Dios está trabajando con nosotros y Él quiere seguir trabajando con todos nosotros, alimentándonos, dándonos el alimento espiritual, así como el cuerpo necesita en la comida, de ser exquisitos en la comida también. Y pues así Él quiere ser exquisito y darnos lo mejor para que el Espíritu de Dios se acrecente en nosotros. Claro que sí. A más lectura, a más estar con Dios, oración, alabanza, pues va a crecer nuestro espíritu y se va a llenar de la gloria de nuestro Dios. Nos será más fácil vivir para el Señor y nos será mucho mejor para todos, para los que llegan y nos ven por primera vez, los bendecimos de una vez y los invitamos a que sigan pulsando, a que manden el comentario, claro que sí, a que nos colabore ahí para que la voz de Dios no perezca, ya nunca va a perecer, ¿sí? Y ya seguirá siendo la voz de nuestro Rey. Bueno, qué rico, qué sabroso. Después de este corto y breve saludo, pasamos a dar un mensajito, un mensaje, ¿sí? Corto, con sustanciosito y bien, bien rico ahí, para que nos gocemos, claro que sí, escuchando la voz de Dios. Bueno, hay buenas noticias, ¿sí? De salvación para Sion, Isaías 61, a lo que usted lo sabe, ¿sí? Pero lo va a escuchar por la voz de Dios. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, claro que sí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Qué bueno que Dios se acordó de nosotros y ha elegido muchos, varios, muchísimos periodistas, nos dio el mejor empleo, ¿sí? La mejor profesión que es la de predicar, ¿sí? Que es la de dar las buenas noticias. Las buenas noticias, tenemos un buen jefe, ¿verdad que sí? Usted que evangeliza, usted que comenta lo de Dios en el trabajo donde está, usted está trabajándole al mejor jefe, claro que sí, que es a nuestro Dios. Y es una profesión preciosa, ¿sí? Maravillosa, que es llevar la palabra del Señor, que es hablar de las buenas noticias. No como hoy día, usted prende la tele, prende el televisor, el internet, prende todos los medios de comunicación y todo lo que ve es desgracia, ¿sí? Robos, muertes, mortandades, ve cantidad de cosas, ¿sí? Homicidios, violaciones, ve atropellos, infamia, injusticia, y todo de eso es lo que se está alimentando el periodismo y se está alimentando todos esos medios de comunicación, ¿sí? Pornografía, de todas esas cosas el mundo está viviendo, de la droga, de los traficantes, bueno, en fin, de todo lo que usted considere malo, porque como hay blanco y hay negro, usted sabe que es blanco y que es negro, que es bueno y que es malo. Y ellos, y les pagan por predicar eso, perdón, por hablar eso, les están pagando también. Pero nosotros, gracias a Dios, nos hizo sus buenos periodistas y para eso estamos, para servirle a nuestro Dios, ¿sí? Para animarlo a usted, ¿ya? Este, 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 este mensaje nos lo dio el Señor ahí en Mateo 28, 16, ¿sí? Ahí donde dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden mis enseñanzas, ¿sí? Mis enseñanzas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, claro que sí. Qué rico, ¿sí? Ahí está la orden, ahí está la creencia para nosotros poder laborar, para poder trabajar como predicadores, ¿sí? Cuando le pregunten a usted, bueno, ¿y usted qué? ¿Por qué usted está hablando? Y usted dice, no, Dios me dijo que predicara, ¿sí? Estoy sirviendo al Señor y le muestra ahí ahí la credencial. Claro que sí, y usted puede seguir predicando. Usted dice, bueno,
¿Usted a quién le haría caso? ¿Sí? ¿A Dios o al hombre? Una vez le dije así a un pastor, porque yo estaba orando en una iglesia y el pastor me dijo, Dios me dijo algo, ¿sí? Y yo pues, obedecí a Dios. El pastor llegó y me dijo de la iglesia, no me dejó. Y bueno, se acabó el culto, me llamó y me dice a mí el pastor, bueno, ¿y usted por qué hizo eso? No, fue que Dios me dijo que lo hiciera. ¿Sí? Dijo, pero no, hermano, es que aquí yo, el que manda soy yo aquí. O sea, el pastor manda en la iglesia. Le dije yo, hermano, pues yo le hice caso a Dios. Como la escritura dice que hay que hacerle, que a quién le haríamos caso, si a Dios o al hombre. Pues yo le hice caso a Dios. Pues ahí quedó el pastor, claro que sí. Muchos decimos tener de Dios, muchos decimos esto es de Dios, muchos decimos aquí manda a Dios. Pero cuando Dios ordena, entonces ellos no obedecen, ellos desmienten a Dios. Muchas veces piensa uno para qué predicar o para qué hablar de Dios si ellos no obedecen a Dios, pero están predicando a Dios. Entonces, ya se vuelve religión, ya se vuelve como un juego. Escuché a un predicador decir, sí, hace poquito me causó hasta risa, ¿no? Y admiración, porque dentro y es que un monje le dijo, mire que en el cielo están caminando muchas vacas. Y él llegó y abrió la ventana sí, y miró para el cielo y dijo, uy, sí, sí, ahí van muchas, uy, cantidad de vacas caminando ahí. Entonces llegó y le digo, ¿cómo así? Dijo, no, para Dios todo es posible. Claro, sí, iban caminando ahí. Lo difícil es que aquellos que no creen, ¿sí? Yo creo que las vacas van caminando, pero lo único que no creo es que un monje, ¿sí? Sea mentiroso o un hijo de Dios sea mentiroso. Claro que sí, ahí está. La fe no, hay que creer, sí, pero no todo lo que a uno le digan se puede creer. Uno dice, sí, 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 está bien, paso, ¿verdad? Entonces, la gente hoy en día no come entero, la gente no está comiendo entero, la gente ya sabe, la gente se volvió exquisita, ellos ya saben mascar, ellos ya saben saborear, ellos ya son de etiqueta también, hermano, aquí tanta palabra y tantas cosas, ellos se volvieron exigentes también, y uno también tiene que volverse exigente, uno tiene que esforzarse también, uno tiene que hacer buenos sancochos, ¿sí? Aprender a manejar la carta, ¿sí? La etiqueta, sí, en la preparación, para poder que tengan buenos paladares, que tengan buen sabor y que sigan viniendo y que no se vayan a alejar. Claro que sí, usted dice, pero ¿por qué no vienen a comer? La gente dice, no, es que ya eso se puso canción, solo papa, arroz y papa y arroz. Y entonces ellos ya van y buscan por allá otras comidas bien sabrosas, bien ricas, otras cosas mejores, claro que sí. Tenemos que entonces aprender, claro que sí, a predicar esa palabra preciosa, ¿sí? Dice, y, y el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados. ¿Sí? ¿La misión cuál es? Predicar, la misión es llevar las buenas noticias. ¿Y cuáles serían las buenas noticias aquí? Sí, nos preguntamos. Pues claro que hay buenas noticias. Es pregonar el Evangelio. ¿Sí? Es llevar la libertad a los cautivos, llevarle palabra a los cautivos, ¿sí? Palabra de Dios. Y a los presos, apertura de la cárcel, ¿sí? Pues hay dos cárceles, la cárcel material y la cárcel espiritual, ¿sí? ¿Cuántos están encarcelados espiritualmente? En el vicio, en la prostitución, en el pecado, en la desgracia, ¿sí? Y no hay quien, ¿sí? Y quien lleve esa palabra, ¿sí? No hay quien
les pregone, les predique y el poder, la gloria del Señor, claro que sí, para que ellos sean libertados, para que ellos conozcan el camino de la salvación. ¿Cuál es el camino de la salvación? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Claro que sí. Eso es lo que tenemos que pregonar, la vida, sí, de Jesús, la vida nueva, la vida, el reino de los cielos, hermano. Sí, mostrar el camino. Sencillo y fácil, claro que sí. Llevar esas buenas noticias, ser pregonero de justicia, pregonero de amor, ¿ya? Pregonero de enseñar a otros, pregonar a los cuatro vientos, ¿sí? Que Jesús es el Salvador. Claro que sí. Lo seguimos pregonando desde cuántos años hace, más de 800, ¿sí? Desde que se inició el mundo. Claro que sí, desde que Dios allá en Génesis, ¿sí? Y dice, y el Espíritu de Dios estaba sobre mí. Y empezó Jesús, Dios, a predicar, ¿sí? Empezó a hacer cosas ricas, a separar las tinieblas, a sacar el sol allí, la luna acá, ¿sí? Los tres cielos, todo, va a ser la tierra. Así, ahí estaba predicando el Señor, enseñándonos. Sí, ahí, eso es una predicación rica. Una predicación sabrosa es que usted vive, que Dios le dio la vida, ¿sí? Otra predicación es que Dios te hizo del polvo de la tierra, ¿sí? Te dio vida, le dio un soplo, aliento de vida. Digo, levántate. Y se levantó, claro que sí, el hombre, toda la naturaleza. Todo es de nuestro Dios. Fácil predicar. Son buenas noticias, claro que sí. Hoy le estamos dando las mejores noticias. Te las traemos a ti, que son estas, dice. Eh, dice que a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia. ¿Ah? Qué rico ser árbol, ¿verdad que sí? Ser árbol, un árbol que da fruto, ¿cierto? Ese es el árbol. Ese árbol en el comienzo Dios lo escondió, ¿sí? Dijo que el hombre estire la mano y coma de ese árbol y viva para siempre. No, eso no. Digo, no, no es justo, no es justo, no es justo. Todavía no, más adelante dice. Más adelante comeremos de ese fruto. Claro que sí, ese árbol es el Señor Jesucristo, claro que sí. ¿Ah? Y es que no estaba Cristo en el comienzo, sí. Seremos plantío de Jehová. Claro que sí, qué rico, hermano, ser plantío de Jehová, ¿sí? ¿Quién es Rey de justicia? Es nuestro Dios, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificará las ruinas. ¿Quién va a reedificar las ruinas si no es nuestro Señor Jesucristo? ¿Ah? Las antiguas. Habla, vamos a levantar ese pueblo antiguo, ¿sí? ¿Sí? Porque esa es caduca, ¿sí? Caducó todo ese pasado, caducó todo ese Antiguo Testamento, caducó todo eso que venían ejerciendo los profetas, que venían ejerciendo los reyes, todo eso. ¿Por qué? Porque ellos no obedecieron a Dios. Ellos cayeron en pecado y en desgracia, porque ellos no entendieron la iglesia del Señor, se acomodaron, ¿sí? A sus preceptos, sus cláusulas, todo lo suyo, pero nunca dejaron entrar en el corazón a nuestro Dios. No lo dejaron de entrar, hermano. Ese es el problema, ¿sí? Que muchos dicen, no, yo tengo a Dios, mi Dios, sí, yo cumplo, yo voy, yo vengo, y yo, sí, 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 ellos son muy de Dios, ellos son muy de Dios, pero entonces resulta que no tienen a Dios, hermano, porque siguen en el pecado, son carne, sí, son carne, hermano, y, y, y ellos no se dan cuenta, hermano, pero qué bueno
que hoy estamos pregonando, estamos llevando las buenas de salvación a ti, que se acerca, claro que sí, a, 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 a escuchar la voz de Dios, a escuchar al pastor, a escuchar al predicador, sí, y a escudriñar escritura. Hay que escudriñar la escritura, claro que sí. Usted que conoce el Evangelio, puede ser una ruina, ¿sí? ¿Y por qué no reedificarla? ¿Sí? ¿Por qué no empezar de nuevo? Claro que sí, a eso vino Jesús, a eso vino el Señor, a levantar los asolamientos primero, ¿sí? Y a restaurar las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones y extranjeros aparecerán apacentarán vuestras ovejas y los extraños serán vosotros, labradores y viñadores, ¿sí? Extranjeros seremos en tierra ajena, vendrán misioneros, vendrán predicadores de otro país, de otras partes, porque es el mandato de Dios y hacer periodismo espiritual, sí, ir y pregonar, ir y llevar las buenas noticias de salvación. Claro que sí, a todas las naciones, seremos extranjeros en otro país. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos un Dios vivo, ¿sí? Un Dios de poder, un Dios que resucitó entre los muertos y que vive. Hermano, para el mundo es una noticia grande, hermano. Cuando usted dice, es que Cristo vive, ¿cuántos le creen? Quedan mudos, hermano. Sí, grave, grave, hermano. Porque el mundo hoy está adorando a un Dios muerto, a un Dios fallado, a un Dios fracasado, sí, a un Dios de corona, de espinas, a un Dios lacerado, a un Dios, hermano, que perdió su fuerza, hermano. Claro que sí. Ese que va allá a un lado. Lo que el mundo no sabe es que Él resucitó al tercer día y que ese espíritu, hermano, esto para el pueblo gentil y esto para el pueblo de Israel, hermano, ¿sí? Aceptar a un Dios vivo, aceptar a un Dios que resucitó, que vive, que es espíritu, espíritu, y que un espíritu está en todo lugar, en toda parte, y que toma su posesión y que sube al reino de los cielos, y es nuestro Dios. Recuerde, ahí donde nos habla la escritura en Apocalipsis, cuando el apóstol Pablo subió, sí, a recibir la revelación de Dios y el Señor le dijo, yo fui el mismo que estuve en la tierra, sí, ahora estoy aquí, Apocalipsis 1:18, sí, él lo dice también en otros textos, en 2 de Juan 5:20, algo así, por ahí está también, sí. Dice, por Jesucristo es Jehová, Jehová es Jesucristo. Hay que entender que Dios es espíritu, ¿sí? Y que los verdaderos adoradores le adorarán en espíritu y en verdad a nuestro Dios, ¿sí? Esas son las noticias, esas son las buenas noticias que tenemos que proclamar, hermano, ¿sí? La resurrección, la vida, eso, hermano, la vida eterna, hermano. El cambio, la transformación, hermano. Claro que sí, la purificación, porque de nada nos sirve, sí, hablar de Jesús, hablar de el Nuevo Testamento. Porque si los antiguos fallaron y no cumplieron, nosotros no podemos ser mejor que ellos. Es decir, si nosotros no cumplimos, no los vamos a superar, vamos a ser iguales a ellos. Vamos a caer en el mismo letargo y vamos a caer en el mismo pecado. ¿De qué sirve? Se lo dice también en Corintios, ¿sí?
¿De qué sirve decir soy hijo de Dios, soy cristiano? Si fallamos, como fallaron los antiguos también en la ley, en el fariseísmo, ¿sí? No somos mejores, somos iguales. Tenemos que superarlos, claro que sí, para adquirir reino de los cielos, claro que sí, en esta tarde rica, claro, en este día sabroso, ahí estamos recibiendo el mensaje de nuestro Señor, ¿sí? Ser periodistas y llevar las buenas noticias. Ya no somos evangélicos, ¿sí? Ahora nos subimos de categoría y entonces proclamamos el reino de los cielos anunciando las buenas noticias. Claro que sí. Escuche la voz de Dios, la que toca tu vida y tu corazón. Gracias, gracias mil y nos volveremos a encontrar. Claro que sí, aquí en la voz de Dios.